calidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora de Radio Vida. Este es su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM, y también por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida. También nos puede escuchar, nos puede ver, y también en la parte de comentarios, ¿verdad?, nos puede saludar, comentar. Posiblemente, ¿verdad?, si usted necesite, ¿verdad?, hacer alguna pregunta que luego podamos trabajar también en confianza. Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, nueva oportunidad que tú nos das de presentarnos a través de este programa. Bendice de manera especial a los hermanos y hermanas que nos escuchan y también los que nos ven. También bendícelo cualquier necesidad, cualquier, Dios mío, solicitud que tengan delante de ti. Te pido, Señor, que tú obres de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos guía, que nos instruye. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que damos continuación al programa de hoy. Hoy tenemos el tema, la reconciliación, ¿verdad? Vamos a ir al aspecto, ¿verdad?, teológico sobre este tema, la reconciliación. Un tema muy abarcador, ¿verdad?, en la Escritura, ya que este tema es bastante amplio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aunque, ¿verdad?, le vamos a dar más énfasis, ¿verdad?, a las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, y, ¿verdad?, recoger lo más importante, que sería hablar de este tema de la reconciliación, ¿verdad? No tanto la reconciliación con Dios, sino también aplicaría también el tema de la reconciliación con el ser humano, ¿verdad?, con el prójimo. Así que vamos a trabajar, ¿verdad?, una introducción, vamos a definir conceptos, vamos a mencionar algunas etapas de la reconciliación y otros temas más, ¿verdad?, como la teología de Pablo, las enseñanzas de Jesús, la justicia y la reconciliación. Todos estos temas, ¿verdad?, vamos a ir trabajando. Así que posiblemente, ¿verdad?, quizás si no terminamos hoy, entonces continuamos el miércoles que viene, si así el Señor, ¿verdad?, lo permite. Cuando hablamos de la reconciliación es inseparable del perdón. O sea, son dos cosas que están, ¿verdad?, totalmente unidas, ¿no? Y es como, ¿verdad?, podríamos llamarle como un ciclo, ¿no? Está el perdón, ¿verdad?, como número 1, perdón. Número 2, reconciliación. Número 3, justicia y verdad. Eso es algo que vamos a tocar más en detalle, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? Claro, envuelta, ¿verdad?, en este tema de la reconciliación. Perdón, número 1. Número 2, reconciliación. Número 3, justicia y verdad. Número 4, la paz, con el término hebreo shalom, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, para comenzar ese ciclo que acabamos de enumerar, podríamos decir que para comenzar tiene que haber un reconocimiento, ¿verdad?, de la culpa, ¿no? Un reconocimiento de la culpa. Así que hay un reconocimiento de la culpa, hay un perdón, vamos a luchar por la reconciliación, vamos a estar pendientes que se haga justicia, que se haga verdad, y por consiguiente la paz, ¿verdad?, la paz. Así que es un ciclo teológico que va circulando y que todo empieza cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, la culpa, ¿verdad? Así que la reconciliación es inseparable del perdón. No se puede hablar de reconciliación si no hay reconocimiento de culpa, ¿ok? En ese reconocimiento tiene que dominar la justicia y la verdad, para así lograr una paz sólida y eficaz. Esto es importante, ¿no? Para usted lograr una paz
¿verdad?, con Dios, con el prójimo, tiene que estar envuelta la justicia y la verdad. Y eso la Biblia es bastante clara en este sentido, ¿no? Cuando las personas se convierten a Cristo, tienen esa experiencia con Dios, se reconcilian con Dios, posiblemente se acuerden de que han hecho cosas injustas, y al reconciliarse con Dios van a tratar de hacer justicia a las cosas que hicieron injustamente, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar más en detalle posteriormente. La reconciliación debe hacerse de manera palpable y concreta, no abstracta o espiritual. Para poder alcanzar la reconciliación, como la expresa la Biblia hebrea, ¿verdad?, en el vocablo hebreo razá, que no es otra cosa que el restablecimiento del shalom, o sea, el restablecimiento de la paz. Tiene que ser concreta, tiene que ser palpable, no puede ser superficial, porque así no se va a lograr la paz entre Dios y entre el prójimo. La reconciliación no puede ser objeto de decretos o leyes, y es que la reconciliación tiene su asiento en la libre y soberana voluntad e intenciones de los individuos. Tiene que salir del corazón, tiene que salir de una decisión instantánea del interior del ser humano. Así que la reconciliación, volvemos y repetimos, no puede tener sus fundamentos en reglas o leyes. O sea, yo no me voy a reconciliar porque hay una ley que lo diga, si no sale del corazón. La reconciliación tiene que venir de adentro, ¿verdad? Tiene que venir del corazón para que sea genuina, para que sea sólida. ¿Ok? Pero nos preguntamos, ¿verdad? Hemos hablado de reconciliación y ese es el tema de la tarde de hoy. Pero ¿qué es reconciliación realmente? ¿Qué es reconciliación realmente? Reconciliación, el concepto de reconciliación en el mundo griego es el contrario de enemistad. Como el de paz lo es al de guerra. Hay una estrecha relación entre paz y reconciliación. Así que esas dos palabras van juntas. Son dos términos, esas dos formas de vivir son gemelas, ¿no? van de la mano. No puede haber reconciliación sin paz y no puede haber paz sin reconciliación. Así que en el mundo griego, la reconciliación es todo lo contrario a la enemistad. Usando, ¿verdad?, el término o lo que se llama la trazabilidad de las palabras, los términos, ¿no? Una cosa es el significado de las palabras, una cosa es la definición de las palabras, pero hay un camino más en detalle en la cuestión del exégesis, ¿no? Es la etimología, ¿no? Buscar la trazabilidad de esas palabras, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Qué idioma empezó? ¿Qué significado le tenían antes en las palabras originales de los diferentes idiomas? Eso es la trazabilidad. Y etimológicamente hablando, reconciliar en nuestro idioma significa llegar a un acuerdo que concilia de nuevo a las partes enemistadas para así caminar constructivamente juntas. O sea, yo no puedo decir, yo estoy reconciliado con Dios, pero no camino con Dios. Entonces no te reconciliaste. Yo no puedo decir, estoy reconciliado con Dios, pero no lo obedezco. Entonces no te reconciliaste. En el ámbito humano, yo no puedo decir, estoy reconciliado con fulano, pero no le hablo. Pues no estoy reconciliado. O sea, la reconciliación trae otros conceptos, ¿verdad?, que en esta definición lo ponemos como que cuando uno se concilia, ¿verdad?, las partes que están involucradas están en una amistad o renuevan su amistad. Y entonces caminan constructivamente juntas.
juntas. A veces creemos que estamos reconciliados con fulano, pero realmente no estamos reconciliados con fulano, con sutano, porque no está cumpliendo con los términos de lo que es la definición realmente de reconciliarse. Ahorita lo vamos a hablar más en detalle, pero otra definición de reconciliarse, otra definición más sencilla de reconciliarse es volver a la relación que teníamos antes. Si hubo un disloque, ¿verdad? Si hubo una separación, un malentendido, una ofensa, y tratamos de reconciliarnos, pero después de esa supuesta reconciliación no volvemos como antes, no es reconciliación. Es otra cosa, pero no es reconciliación. Es un nuevo arreglo, pero no es reconciliación. Es una supuesta amistad, pero no es reconciliación. ¿Qué es reconciliación en el mundo bíblico? Lo hablamos en el mundo griego, ¿verdad? Ahora vamos a hablarlo en el mundo bíblico, que también está relacionado con el mundo griego. ¿Qué es reconciliación en el mundo bíblico? En el mundo bíblico denota un cambio de situación o relación. No está en primer plano la dimensión psicológica o afectiva, sino la pragmática. O sea, volvemos al mismo concepto. La reconciliación tiene que ser con fundamentos, tiene que ser con cambios reales, con cosas, ¿verdad?, completamente concretas. No es tanto la dimensión psicológica o afectiva, sino la pragmática. Hay que realmente demostrar que hay reconciliación. No podemos simplemente quedarnos en que yo siento que estoy reconciliado con la persona, o yo siento que estoy reconciliado con Dios. Tiene que ser completamente pragmático. Se tiene que demostrar con acciones y hechos que realmente hay una reconciliación, sea con Dios o sea con el prójimo. ¿Qué es reconciliación en el mundo bíblico? Es reconstruir lo que se ha quebrado, de manera que se restablezca la armoniosa paz que por comportamientos adversos fue destruida. O sea, hay una amistad, fue destruida por malos entendidos, por ofensa, por circunstancias adversas. Entonces, cuando se reconcilia, hay una reconstrucción. ¿De qué? De lo que se ha dañado, de lo que se ha quebrado. De manera que se restablece la paz. ¿Ven que la paz siempre va a estar envuelta en la reconciliación? Son dos palabras que no se pueden separar. ¿Qué es la reconciliación en el mundo bíblico? La reconciliación es una meta cuya culminación es la paz integral. Y esta palabrita integral la hemos trabajado otras veces. Cuando hablamos de salvación integral, cuando hablamos de sanidad integral, paz integral, lo que se está buscando es recoger y tocar todas las áreas de ese término, ¿no? De ese concepto. Entonces, no solamente la paz con Dios, no, paz integral sería paz con Dios, paz con el prójimo, paz con uno mismo. O sea que la paz integral lo que está haciendo es cubriendo todas las áreas donde hace falta la paz. Que en forma resumida serían esos tres conceptos: paz con Dios, paz con el prójimo, paz con uno mismo. O sea, paz interior. Paz interior. Y hay muchas creencias que no son cristianas que también hablan de estos términos. Porque el ser humano se ha dado cuenta lo importante, y no solamente lo importante, lo necesario que es la paz interior, la paz integral. En la visión bíblica, la reconciliación es la inversión de una situación de adversidad o una situación de armonía y concordia. ¿Ok? Esa es la visión bíblica, ¿no? Esa reconciliación es como la inversión de una situación de adversidad. O sea, hay una situación de adversidad, hay una situación de controversia, de separación,
y yo estoy invirtiendo la reconciliación en ese asunto delicado para provocar armonía y concordia. La reconciliación presupone la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Y no solamente que la reconciliación presupone la verdad y la justicia, sino que también lo es en las relaciones entre las partes involucradas, que es, ¿verdad?, fundamental. Se orienta por el perdón, superando la venganza. Cuando se busca el perdón, se debe superar la venganza y se abre a una nueva oportunidad para vivir la paz, para vivir la paz. El resultado de la reconciliación, ¿verdad?, es la paz, y por otro lado, no habrá verdadera y duradera paz si previamente no hay reconciliación. Y volvemos y repetimos, porque esto es bien importante cuando hablamos de reconciliación. La reconciliación va unida completamente con la paz. Va unida completamente con la paz. Por eso estamos diciendo que el resultado de la reconciliación es la paz. Y por otro lado, no habrá verdadera y duradera paz si previamente no hay reconciliación. Es imposible tener paz verdadera. Bueno, podemos tener una paz superficial, ¿verdad? Podemos tener una paz superficial. Pero una paz verdadera, una paz duradera, no se puede conseguir si no hay reconciliación. Si no hay reconciliación. Estos conceptos de paz mundial, paz con el país tal, X o Y, un papel dice que no. Si no hay una verdadera reconciliación, aunque esté en papel, eso no dura mucho. Y eso lo hemos visto, ¿verdad?, en el conflicto del Medio Oriente. ¿Cuántos acercamientos de paz, ¿verdad?, no se han hecho? Pero no son duraderos. No son verdaderos porque no hay una verdadera reconciliación. Porque primero, para tener reconciliación, como mencionamos ahorita, tenemos que echar fuera la venganza para perdonar. Y eso, ¿verdad?, sabemos que en estos intentos de paz en el Medio Oriente esto no existe. Y por eso no dura mucho. Ahora, ya hablamos qué es reconciliación, pero tenemos que preguntarnos qué es paz, ¿verdad? ¿Qué es paz? Y si alguien tiene su definición resumida, ¿verdad?, la puede poner en el área de comentarios de Facebook Live de Radio Vida. ¿Qué es paz? ¿Qué es reconciliación? Ya hablamos qué es reconciliación. Ahora vamos a entrar qué es la paz. La paz hay que entenderla. Cuando estamos, ¿verdad?, estudiando la Biblia, hay que entenderla en la amplitud semítica de lo que es Shalom. Acuérdense que el Nuevo Testamento está basado y fundamentado en el Antiguo Testamento. Todas las enseñanzas, todos los argumentos de los apóstoles son basados en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee, por ejemplo, la epístola de Pablo a los Romanos, toda esa doctrina que Pablo desarrolla ahí, toda esa teología, todos esos argumentos de Pablo, todos son fundamentados en las Escrituras, o sea, en la Biblia de Pablo, o sea, en el Antiguo Testamento. Y por eso Pablo constantemente está citando el Antiguo Testamento en Romanos, y también lo hace en Corintios, también lo hace en Gálatas, en Efesios y en otras epístolas más. Cuando hablamos de acercarnos a tratar de entender lo que es paz bíblicamente, tenemos que expandernos en lo que se conoce paz en la cultura semítica, en lo que se conoce en hebreo como shalom. Y el shalom es el valor más preciado que puede tener una persona después de la vida y el honor. A ese nivel estamos hablando, lo que es shalom para los judíos, lo que es shalom siméticamente. Shalom
es el valor más preciado que puede tener una persona después de la vida y el honor. Esa paz designa la integridad y armonía de la persona en relación con Dios. Y no solamente en relación con Dios, no solamente tener shalom, tener paz con Dios, sino shalom significa tener armonía con Dios y armonía con el prójimo y con la naturaleza. Todo eso es en forma resumida, ¿verdad? Lo vamos a expandir un poco ahora, pero en forma resumida podemos empezar diciendo que shalom es integridad y armonía de la persona en la relación con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Y a veces muchos se concentran en la paz con Dios, pero se olvidan de la paz con el prójimo. Y más aún se olvidan con paz con la naturaleza. Y ese concepto de la naturaleza, cuidarla, tener armonía con ella, eso muchas veces ni se menciona en el Evangelio, cuando eso es parte también del Evangelio. Ese tema se tocaba mucho, ¿verdad? Con el tema de Vieques, con las bases militares, con la contaminación. Se hablaba mucho de esto. Y mucha gente lo ponía como si el cristianismo no tuviera que ver nada con eso. Que hay bombas ahí sin activar, que el cáncer en Vieques aumentó, que la naturaleza fue afectada por las prácticas militares. Eso no tiene que ver con el cristianismo. Eso es totalmente falso. El Evangelio no es un evangelio solamente de perdón de pecado, es una amplitud completa que cubre paz con Dios, paz con el prójimo y paz con la naturaleza. El shalom se asocia con la felicidad y la prosperidad. O sea que el shalom no es una simple palabra que significa paz. Mira todo lo que hemos dicho hasta ahora. Todo eso significa shalom y mucho más. Tener armonía, integridad con Dios, con el prójimo, con la naturaleza. El shalom está asociado con la felicidad, con la prosperidad. Shalom es la realización de la persona como persona que siempre es entendida como un ser cuyo sentido se da en sociedad, es netamente relacional. Interesante esa definición. Shalom es cuando la persona se realiza como persona y siempre es entendida como un ser cuyo sentido se da en sociedad. Shalom es una persona, o no se desea a la persona shalom simplemente en el concepto personal individual. No. Shalom es una paz que se desea a la persona en forma o en concepto comunitario, en sociedad, netamente relacional. No es una paz íntima, no es una paz privada. El shalom, lo cual se puede obtener como si fuera ignorando al mundo, no. O sea, la paz, el shalom, no es una paz íntima y privada, no lo es. No lo es viviendo una vida ignorando al mundo circundante y al prójimo, no. La paz bíblica no es pasiva, sino activa. No es intimista, sino social. No es algo íntimo, mío nada más. El shalom no es algo íntimo nada más. El shalom es social, es comunitario. Cuando un judío, ¿verdad? Porque esto es concepto judío, ¿no? Cuando un judío le desea shalom a otro judío, le está deseando todo esto que estamos hablando. No es un simple saludo. Hola, ¿cómo estás? Te deseo paz. Sí, nítido. No. Es todo esto que estamos hablando. Es desearle
que tenga armonía con Dios, con el prójimo, con la naturaleza. Es desearle felicidad, es desearle prosperidad, es desearle una relación personal, es desearle que la persona crezca, se realice como persona, en el sentido de concepto social. Es desearle que en la parte íntima y privada tenga esa relación con el mundo, con el prójimo. Es desearle una paz activa, una paz social, una paz comunitaria. Todo eso es shalom. Y cuando hablamos de reconciliación, tenemos que hablar de paz. Y cuando hablamos de paz, tenemos que agarrar toda esta definición de lo que es shalom. O sea, cuando hablamos de reconciliarnos con Dios y con el prójimo, hablamos de tener paz con Dios y con el prójimo. Y cuando entramos al término paz, incluye todas estas cosas que hemos hablado. Así que la reconciliación y la paz es mucho más profunda de lo que realmente a veces pensamos. Otro concepto que tenemos que definir, que ya lo mencionamos, es verdad y la justicia. Verdad y justicia. Porque hablamos ahorita que cuando uno se reconcilia con Dios o con el prójimo, tiene que existir la verdad y la justicia. O sea, no puede haber reconciliación con mentiras. No puede haber reconciliación cuando hay injusticia. Como en la época esta del siglo XVII, XVIII y todavía, ¿verdad? Lamentablemente vivimos esta injusticia social del racismo. Imagínense un evento donde el amo le decía a su esclavo: esclavo, me reconcilio contigo. Pero el esclavo sigue siendo esclavo. Y el esclavo sigue siendo maltratado y atropellado. Pero el amo cree que se puede reconciliar con ese ser humano estando en la misma condición de amo y esclavo. No, no puede ser. Es imposible que un amo le diga a su esclavo: me reconcilio contigo, pero sigue siendo esclavo. Y sigue maltratándolo. Y sigue tratando injustamente. Eso no puede existir. Es imposible. Porque la reconciliación trae verdad y justicia. ¿Y qué justicia hay en un ser humano por su color sea maltratado injustamente? No hay nada de justicia ahí. Pues entonces no puede haber reconciliación entre el amo y el esclavo cuando es maltratado, cuando es tratado injustamente. Así que, repetimos, cuando hablamos de reconciliación, tiene que existir la verdad y la justicia. No puede haber reconciliación con mentiras, porque eso no es una verdadera reconciliación. Cuando hablamos de verdad, verdad es un concepto abstracto. El término procede del latín y está asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o siente. En el caso de la idea que tenemos sobre la verdad, que es aristotélica, intelectual, la bíblica es existencial y moral. Así que aquí hay una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de la verdad en el mundo griego y en el mundo bíblico. Cuando hablamos en el sentido aristotélico, la verdad es intelectual. La verdad, ¿verdad? Completamente es un conocimiento. Pero cuando hablamos de la verdad en el mundo bíblico, es existencial y es moral. Como atributo de una persona, ¿verdad?, que vive esa verdad. La verdad es una cualidad que se atribuye a Dios. Ahí podemos ver Deuteronomio 32:4.
Salmo 31:5, Jeremías 10, verso 10, y también Isaías 65, verso 16. En esos textos nos habla de que la verdad se le atribuye a Dios. La idea tras las afirmaciones bíblicas no es tanto que Jehová es el Dios verdadero, sino que es un Dios veraz, fidedigno, en quien puede confiar, apoyarse el creyente. Así que como hijos de Dios, los creyentes deben reflejar en su vida la verdad que caracteriza a Dios, quien sobre todo busca, ¿verdad?, verdaderos adoradores. Juan 4:23. En esencia, eso es la verdad. La verdad es Dios. Y el cristiano, el creyente, vive esa verdad que compone nuestra moral, nuestras creencias, nuestro comportamiento. O sea que esa verdad que es Dios nos afecta y nos influye a vivir una vida agradable a Dios o en armonía con la verdad que es Dios. También hablamos de justicia. Justicia es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Justicia se puede definir como la virtud que inclina, ¿verdad?, a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. También puede entenderse la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Así que nuestro concepto de justicia es griego, jurídico y retributivo. El bíblico es comunitario. Repito, nuestro concepto de justicia es griego, jurídico y retributivo. El bíblico, la justicia es comunitaria. Comunitaria. También tenemos que trabajar el concepto de salud integral, ¿verdad?, que es algo que mencionamos al principio. No solamente mencionamos la paz integral, sino también la salud integral. Porque cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de perdón, tenemos que también hablar de salud integral. Porque todo este esfuerzo de buscar la reconciliación, de perdonar, de pasar la página, nace de un interior saludable, sano, y de ahí sale el concepto salud integral. Hay que tener una salud integral para tener una verdadera reconciliación, para tener el ejercicio del perdón, de paz con Dios y con el prójimo. Cuando hablamos de salud integral, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su Constitución de 1946 define salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Interesante, ¿verdad? Porque siempre cuando hablamos de salud, lo primero que entonces pensamos es que la salud tiene que ver solamente con el aspecto físico, con sentirme bien, con no tener enfermedades, no tener condiciones de salud. Pero la salud va mucho más que eso. Y por eso entonces se usa el término salud integral, ¿verdad? No es necesario hacerlo, pero es para que la gente entienda que la salud cubre otras áreas que necesitan salud en el ser humano. Y por eso se usa la salud integral. Y la OMS, o sea, la Organización Mundial de Salud, lo define muy claramente.
y muy acertadamente. Y vuelvo y repito la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es el estado completo, ¿verdad?, de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades. Así que la salud implica que todas las necesidades fundamentales de la persona estén cubiertas. Repito, la salud significa o implica que todas las necesidades fundamentales de la persona estén cubiertas. Afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Esta definición es utópica, pues se estima, y esto, ¿verdad?, es una estadística bastante alarmante, y por eso se llama que es una definición utópica, pues se estima que solo entre el 10% y el 25% de la población mundial se encuentra completamente sana. Se los dije, que esto era una estadística escandalosa. Una estadística completamente escandalosa. Repito, entre el 10% y el 25% de la población mundial se encuentra completamente sana. ¿Y qué pasa con el 75%? ¿Qué pasa con el 80%? ¿Qué pasa con el 90% de la población mundial? Pues lamentablemente no están sanas completamente. Cuando vemos, ¿verdad?, noticias de la contraria, noticias escandalosas en el mundo, que se mataron a aquel, que se asesinato, que se mataron a fulano, y la gente expresa, es que la gente está bien mala, la gente está bien enferma. Lo dicen, pero realmente desconocen lo alarmante que está esto. Solamente de un 10 a un 25% de la población mundial se encuentra completamente sana. Ya usted sabe ahí, porque hay poco perdón, porque hay poca tolerancia, porque hay poca reconciliación, porque no hay una salud integral en las personas. Y cuando no hay salud en el interior, cuando no hay salud integral, no puede existir la reconciliación, el perdón. La paz no puede existir, porque no hay tolerancia. Lo que hay es enemistad, lo que hay es venganza. Una definición más dinámica de salud es el logro del más alto nivel del bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. La salud integral es el estado de bienestar ideal que solo se logra cuando existe un equilibrio entre los factores biológicos, físicos, mentales, emocionales, espirituales y sociales, que admiten un conveniente desarrollo y crecimiento en todos los recintos o áreas de la vida. Por eso hemos dicho en otras veces, cuando hablamos de la iglesia, y eso también es un tema que incluye aquí en este tema de la reconciliación, que posteriormente podemos trabajar, cuando hablamos de la iglesia como agente de reconciliación, la iglesia no solamente puede trabajar con la parte espiritual, y podemos decirlo así, que la iglesia se trabaja muy bien la parte espiritual, pero nos colgamos a veces cuando no trabajamos o no trabajamos efectivamente la parte física, la parte también emocional. Entonces, las personas se convierten a Cristo, Dios los perdona de sus pecados, pero arrastran, desde el mundo, arrastran problemas graves emocionales.
El pecado se perdonó, pero todavía está la crisis emocional ahí. Y la iglesia debe estar preparada por Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra, de también trabajar todas las áreas de necesidad del ser humano. No solamente el espiritual, sino también la parte emocional, la parte física. Y de eso se trata, ¿no? Cuando hablamos de una iglesia efectiva. Otro concepto que es importante tocar cuando hablamos de la reconciliación, ya tocamos lo que es reconciliación, tocamos lo que es paz, tocamos lo que es salud integral, tocamos lo que es, ¿verdad? Esa relación que envuelve lo que es shalom. Y otro concepto que es importante mencionar es la solidaridad. Solidaridad. Y la solidaridad se define como la colaboración mutua en la persona, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no se resulta fácil salir. Así que la solidaridad es ser empático con el sufriente, es reconocer la igualdad en dignidad de todos, con especial atención a los marginados y olvidados de la sociedad. No hay solidaridad sin justicia, y no hay justicia plena sin solidaridad. Así que esta otra palabra que está unida con la justicia, y la justicia con la paz, y la paz con la reconciliación. Todos estos términos van unidos, es un solo concepto, ¿no? Así que no puedo reconciliarme con alguien si no hay el sentimiento de solidaridad, de empatía con los demás. Otro concepto que hay que mencionar, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Pero queremos trabajarlo con más detalle, es el perdón. El perdón. Doctrina distintiva del cristianismo y expresión de una experiencia espiritual. El perdón presupone tres cosas. Número uno, que el hombre ha pecado, es decir, ha infringido la ley divina. ¿Ok? El perdón presupone tres cosas. Número uno, que el ser humano ha pecado, es decir, ha infringido la ley divina. Número dos, que ha reconocido su falta y está arrepentido. Eso es importante, ¿no? Cuando está el perdón envuelto, presupone, número uno, que el ser humano ha pecado. Y número dos, que ha reconocido su falta y está arrepentido. Y número tres, que Dios, en su amor y en su gracia, ha remitido la culpa y ha puesto el medio para que el hombre reciba el perdón. Así que el perdón viene a ser entonces la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios. Así que los cristianos deben imitar a Dios, perdonándose unos a otros. Efesios 4:32. Por eso también se deben confesar las faltas entre sí. Santiago 5:16. Y el perdón es un concepto, ¿verdad?, que en la Biblia se presenta como un ejercicio divino. O sea, Dios perdona. Pero así como Dios perdona, también el ser humano, Dios le exige que también perdone. A tal nivel
que se menciona en los evangelios, que si tú no perdonas a tu hermano, pues Dios no te perdona a ti. A ese nivel estamos hablando. Por otro lado, cuando hablamos de culpa, que es otro término importante en el tema de la reconciliación, cuando hablamos de culpa, es una imputación, culpa es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó, ¿verdad?, una cierta reacción. La culpabilidad puede obedecer a hechos objetivos que moral y éticamente son rechazables y que por una u otra razón se ha incurrido en ellos. A partir de esa situación aparece el sentimiento de culpa, al que en un proceso normal le sigue el arrepentimiento, ¿verdad? Es un proceso normal, porque hay personas que se quedan lamentablemente en la culpa y no pasan al siguiente escalón, que es el arrepentimiento. Así que la culpa es esa imputación que se hace, ¿verdad?, de un hecho, una reacción negativa, contraria, pecaminosa, dañina, y se siente esa culpa, ese peso. Y la culpa, ¿verdad?, reina cuando no hay reconciliación. Muchas veces, ¿no? O mejor dicho, la culpa puede reinar cuando no hay reconciliación. Y la culpa reina cuando no hay perdón. Y la culpa también reina cuando no hay arrepentimiento. Otro concepto es venganza, que está unido, ¿verdad?, al tema de la reconciliación. La venganza es una reprimenda que se ejerce sobre una persona o un grupo de ellos por una acción que es percibida como mala o dañina. El sujeto que se siente afectado decide vengarse y concreta una especie de reparación por el daño. O sea, buscar venganza es tratar de reparar un daño. La venganza supone una compensación por el agravio recibido. Tú me agraviaste, entonces yo tomo venganza como compensación del agravio. ¿Ok? También otro concepto importante es la liberación, que es lo que se consigue, ¿verdad?, con la reconciliación. La liberación es la noción de libertad que hace referencia a la facultad del ser humano de desarrollar una acción según su propia voluntad. La libertad suele estar unida a otras virtudes como la justicia y la igualdad. O sea, no puede haber justicia si no hay liberación. No puede haber igualdad si no hay liberación. También la liberación es el resultado de la reconciliación. Cuando hay reconciliación, hay liberación. Y por consiguiente, cuando no hay reconciliación, no hay liberación. Otro concepto también en el tema de la reconciliación es la concordia. La concordia es el acuerdo, es el consentimiento, es la unión, es la conformidad y armonía entre las cosas o las personas. O sea, cuando tengo concordia es porque tengo un acuerdo, tengo un consentimiento, tengo una unión, tengo una conformidad, tengo una armonía con Dios o con el prójimo. Concordia. Otro término también sería, en este tema de la reconciliación, la adversidad. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay perdón? Cuando no hay paz. Cuando se busca la venganza. Hay adversidad. Así que la adversidad es una situación adversa o difícil de sobrellevar.
Es un concepto que implica adversidad, o sea, dificultad. Entonces aplicaría a las personas que tienen una rotura en su relación o una rotura en la relación con Dios y con el ser humano. Eso es una adversidad, una rotura, ¿verdad? Un conflicto entre Dios y el ser humano, o entre el ser humano y su, ¿verdad? Y su prójimo. Así que cuando hablamos de reconciliación, tenemos que hablar de paz, tenemos que hablar de verdad, tenemos que hablar de salud integral, tenemos que hablar de solidaridad, tenemos que hablar de perdón, tenemos que identificar la culpa, tenemos que identificar lo que es la venganza, tenemos que buscar la liberación, la concordia, tenemos que identificar la adversidad para podernos reconciliar. Así que es importante, cuando hablamos de reconciliación, es un esfuerzo de las dos partes, sea ser humano con ser humano, o sea Dios con el ser humano, de tratar de volver a la relación que se tenía antes armónicamente. Y por consiguiente hay una liberación. Así que podemos dejarlo aquí con esta información, y el próximo miércoles estaríamos continuando, ¿verdad?, con este tema de la reconciliación. Así que es importante, cuando hablamos de reconciliación, entendamos que es un concepto muy amplio teológicamente, donde está envuelto todos estos conceptos, ¿verdad? Todo lo que hicimos en la tarde de hoy fue definir conceptos importantes que están relacionados con la reconciliación, que está envuelto la paz, la armonía, la concordia, y tenemos que identificar lo que es la venganza, la adversidad, la culpa. Es una decisión, es un esfuerzo, es un compromiso de parte de nosotros, de la iglesia y del cristianismo, del cristiano. Porque si la iglesia del cristiano va a predicar reconciliación, va a predicar paz, va a predicar perdón, tiene que vivir todo lo que tiene que ver con la reconciliación para poder predicarlo, para poder dar testimonio. Amén. Así que damos gracias a los hermanos y hermanas que nos escucharon, ¿verdad?, en la tarde de hoy, ¿verdad?, que nos sintonizaron. Así que gracias a todos ustedes, los que dieron like, los que comentaron, los que nos mandaron, ¿verdad?, saludos por la plataforma de Facebook Live, que nos enviaron sus saludos. Por ahí nos envió saludos y nos estaba viendo Rosa Santa, esa es mi madre, ¿verdad?, que siempre dice presente a estos programas. Irene Pantoja, Dios te bendiga, Irene, que también es una estudiante fiel a este programa. Nuestro hermano Georgie Talavera, que también siempre nos escucha. Dios te bendiga, Georgie. Y todos los hermanos, ¿verdad?, que nos dieron like, ¿verdad?, que nos saludaron por las diferentes plataformas. Y también damos gracias, ¿verdad?, a nuestro hermano Roberto, el personal responsable de llevar esta señal al aire. Así que, amado hermano, amada hermana, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.